De nuevo es un placer recibirles en casa para poder conversar acerca de matrimonios en cuarentena, y tal como habíamos prometido en la conversación anterior, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la intimidad en el matrimonio o de las relaciones íntimas en el matrimonio. Ahora, nosotros sabemos que este es un tema delicado, que debe tratarse con delicadeza. No es un tabú, la Biblia habla abiertamente acerca de las relaciones íntimas en el matrimonio, pero cuando hablamos de la delicadeza que debemos tener, simplemente queremos hacer dos aclaraciones antes de comenzar a hablar acerca de este tema. La primera es que si tú eres soltero o soltera y entiendes que este tema puede ser de tropiezo, entonces en ese caso, con una limpia conciencia, es mejor que tal vez no veas este episodio de matrimonios en cuarentena y dejes que las personas casadas lo vean. Pero por el otro lado, nosotros de ninguna manera pretendemos responder todas las interrogantes, porque ni siquiera nosotros tenemos todas las respuestas en una conversación que va a durar 15 o 20 minutos. O sea que probablemente tú vas a tener cosas particulares que necesitas más bien ir a tu pastor o leer buenos libros, libros que están amparados en la palabra de Dios, libros bíblicos acerca de este tema. Simplemente queremos conversar acerca de cómo nosotros entendemos que la Biblia plantea este tema de la intimidad, por la importancia que este tema tiene en un matrimonio, como esperamos demostrar en las Escrituras. Muy bien. Obviamente estaremos tratando de apoyarnos en la palabra de Dios. No somos sexólogos. Yo soy pastor, Gloria es mi esposa. Tenemos, como decíamos en otra de las conversaciones, 38 años de casados, y simplemente queremos dar de gracia lo que también nosotros de gracia hemos recibido de otras personas. Okay. Habiendo hecho esa aclaración, la Biblia habla abiertamente del tema de las relaciones sexuales, y lamentablemente hay muchas personas que evaden este tema, porque tal vez piensan que hay algo malo, no lo dicen así, pero que hay algo sucio en el sexo, y ciertamente el hombre en su pecado ha distorsionado en gran manera esto que Dios creó y que es sagrado dentro del contexto del matrimonio. Pero el hecho de que el hombre haya distorsionado el sexo no quiere decir que el sexo en sí mismo sea malo. No, exacto. Y ahí tenemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 31, como después de haber creado al hombre varón y hembra y haberle dado la orden de fructificar y multiplicarse, o sea, evidentemente a través de las relaciones sexuales, dice que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Sí, y los seres humanos somos idea de Dios, somos hechura de Dios. Como un artesano que nos creó, y Él creó cada parte de nuestro cuerpo. Él no creó una parte que fue mala, una parte que no se puede hablar de eso. Claro, esas son cosas privadas, pero no que es algo tabú, de algo que no se puede hablar porque sea malo. Y sobre todo puede pasar que una persona que vivió una vida muy pecaminosa en el pasado tenga trabas en su mente, pero ojalá que tú puedas, leyendo las Escrituras, adquirir la mente de Cristo con respecto a este tema. En Hebreos capítulo 13 dice que sea honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y la palabra lecho en el idioma original ahí es coites, de donde viene la palabra coito. O sea, él está diciendo el coito en el matrimonio es algo sin mancilla. Una palabra que en el Nuevo Testamento se usa en 3 otros textos más. En Primera de Pedro, para hablar de la herencia incorruptible, inmarcesible que tenemos reservada en los cielos. En Santiago capítulo 1, para hablar de la religión pura y sin mácula, y está la palabra. Y aún para hablar de Cristo, en Hebreos 7, cuando dice tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. O sea que el sexo es sagrado delante de Dios. Ahora, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, lo malo es el sexo fuera del matrimonio. Exactamente.
pero yo veo más como en nosotras las mujeres, ese tabú, ese apuro para hablar de las relaciones, y tenemos que pensar en eso que yo decía ahorita, que lo dice la Escritura, que nosotros somos hechura de Dios y que el sexo también fue idea de Dios. Él nos creó hombre y mujer y nos diferenció con órganos sexuales diferentes, pero que se acoplan. Entonces Dios tenía su propósito y que tenemos que saber cuál será el propósito. Bueno, ahí viene el punto. Yo creo que el problema con el tema del sexo es que la gente va directamente al sexo en vez de ver otros temas en las Escrituras que forman el contexto teológico en el que debemos hablar de este tema. Dios lo hizo todo para su gloria. Y de manera que el sexo debe ser algo que Dios también hizo para su gloria. Claro. ¿De qué manera Dios se glorifica a través de la creación de nuestros órganos sexuales y a través de haberle dado al hombre el regalo del deleite en el sexo? Bueno, de varias maneras, pero por lo menos rápidamente podemos citar dos. En primer lugar, nosotros vemos la bondad de Dios en el hecho de que Él hace cosas buenas para que nosotros las disfrutemos. Sí. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4, sí. Pablo habla de que en los postreros días vendrán espíritus engañadores y doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, prohibir casarse a un hombre que tiene necesidades o a una mujer que tiene necesidades puestas por Dios, Pablo le llama doctrina de demonios. Wow, es fuerte. ¿Cómo pasa con los alimentos? O sea, nosotros pudiéramos ser como las vacas, ¿verdad? Que comen hierba y se acabó. Sin embargo, Dios nos dio papilas gustativas para disfrutar comer. Ahora, la glotonería es pecado. Exacto. Y de igual manera el sexo distorsionado es pecado. Pero no el sexo en sí mismo. O sea, que en ese sentido tenemos que entender que Dios se glorifica en el sexo. Pero otra forma en que Dios muestra su gloria a través del sexo es que en la Biblia hay muchas imágenes sexuales o matrimoniales que Dios usa para hablar del deleite que Él tiene por su pueblo y del deleite que su pueblo debe tener para con Él. Sí. Y yo creo que algunas personas se sonrojarían leyendo pasajes como Ezequiel 16, donde Dios acusa a su pueblo de haber sido infiel porque se fue detrás de ídolos. Y las figuras que Dios usa allí son figuras muy fuertes que aluden al acto sexual, al matrimonio, al deleite que el pueblo debe tener en Dios. Nosotros, lamentablemente, porque somos una fábrica de ídolos, como decía Calvino, buscamos ese deleite en otras cosas y nos convertimos en adúlteros espirituales. Pero hay otro pasaje de las Escrituras donde se usan esas figuras. Por ejemplo, en Oseas, de hecho todo el libro de Oseas es una figura del matrimonio como la relación de Dios y su pueblo. Isaías capítulo 62 versículos 4 al 5. En Mateo 25 tenemos la parábola de las 10 vírgenes. O sea, hay varios textos que nos hablan de esa relación. Y al final de la Biblia encontramos las bodas del Cordero. Así que la Biblia comienza con el matrimonio de Adán y Eva, que fue oficiado por Dios, y termina con las bodas del Cordero. Sí. La relación de Cristo con su iglesia. Y el libro del Cantar de los Cantares, algunas personas dicen que es una simbología del amor de Cristo y su iglesia. Bueno, yo creo que, respetando, ¿verdad?, a los que usan esa hermenéutica, yo creo que Cantar de los Cantares es la exaltación del amor romántico, o sea, un libro inspirado por el Espíritu Santo que interesantemente no habla de procreación, o sea, no habla de tener hijos, habla de la relación entre Salomón y la Sulamita, entre el hombre y la mujer. Y uno solamente al abrir el libro de Cantares, ya que tú lo mencionaste, uno se da cuenta de que desde la introducción el libro es inusual, es un libro inusual. Salomón escribió más de 1000 cantares, dice en Primera de Reyes, pero este es el Cantar de los Cantares, porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Y dice, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara, así comienza. Oh, si él me besara con
con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. El texto hebreo dice, oh, si él me besara una y otra vez, una y otra vez. Otra traducción es, oh, si él me colmara de besos. Y a través de todo el libro nosotros vemos esa efusividad con que el hombre y la mujer se deleitan el uno en el otro en el contexto del matrimonio. Una pequeña anotación. Yo había oído, he oído de parejas que como tienen 15 años de casado ni más, que ya no se besan, que no perdieron el encanto de besarse. Bueno, yo creo que eso en cierto modo contradice el deleite que la Biblia presupone que deben tener el hombre y la mujer aún con el paso de los años. Por ejemplo, en Proverbios, qué bueno que tú tocaste ese tema, que me hiciste esa pregunta. En Proverbios capítulo 5, dice el proverbista advirtiéndole a su hijo más joven que tenga cuidado de las mujeres rameras. Pero ahora le dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Evidentemente el texto está presuponiendo que ya la juventud se fue, ¿verdad? Porque ahora dice, acuérdate de esa mujer que Dios te dio en la juventud, alégrate como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias, y el texto hebreo lo que dice es, como lo traduce la Biblia de las Américas, sus senos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate. Otra vez la palabra hebrea es embriágate siempre. O sea, ahí está hablando de embriagarse de amor. En Cantares mismo, varias veces, como en el capítulo 4, él le dice a ella, o ella le dice a él, perdón, todavía más vívido, porque las mujeres piensan que es mejor como ser más reservadas cuando están hablando con sus esposos. Ella le dice que, ahora no recuerdo si es él o ella, en el capítulo 4, él le dice que su lengua, en su lengua hay como si fuera el sabor del vino. O sea, él se está deleitando en su esposa. O sea que yo creo de verdad que los esposos debemos seguir deleitándonos en nuestras esposas. Dice, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. ¿Por qué pensar? Bueno, eso es en los primeros 10 años de matrimonio. Ya después de los 15 no. Ya después de los 15 busca la miel en otro lado. No, definitivamente no. Bueno, yo he oído personas que no son cristianas diciendo, no, con 15 años de casado, ya nosotros somos hermanitos. De verdad. Bueno, sí, yo sé. Bueno, nosotros no somos hermanitos, somos esposos y esposas, y debemos entender que el sexo en el matrimonio es el regalo de bodas que Dios le da a los recién casados para que lo disfruten por el resto de su vida. El cuerpo de la mujer, el cuerpo del hombre fueron diseñados por Dios para que nosotros podamos deleitarnos el uno en el otro. Dice que cuando Dios celebró la primera boda y le llevó a Eva a Adán, dice que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. No puede haber vergüenza en que el hombre vea a la mujer, en que la mujer vea al hombre. Eso de que apaga la luz, que yo no quiero que tú me veas. O sea, no. Porque la relación que hay entre Dios y el creyente debe ser tan abierta, debe ser tan transparente. Si el matrimonio está supuesto a ser una parábola viviente de la relación de Cristo con la iglesia, entonces debe haber una transparencia total, incluyendo físicamente. Así es. Físicamente. Y está este texto de Deuteronomio 24:5, que es muy interesante. Bueno, sí, ahí se dice que en el pueblo de Israel, cuando un hombre estaba recién casado, le decían que debía estar por lo menos un año libre, y la idea no es que no haga nada, es que no lo mandaran a la guerra. Lo vemos en otro texto del mismo libro de Deuteronomio, para que alegre a la mujer que tomó por esposa. O sea, la razón que da Dios es: alegra a esa mujer, dedícate a alegrarla. O sea, que esa idea de que el hombre es un animal sexual y la mujer es una corderita que tienes que estar escondiéndose, no es pasiva, exactamente. La mujer pasiva, soportando a este... Exacto. A este monstruo. Exactamente. Eso no es exactamente lo que la Biblia plantea del matrimonio. Ahora, veo el reloj corriendo y nosotros queremos dar algunos principios específicos. Queríamos dar un marco teológico
de cómo debíamos ver las relaciones íntimas en el matrimonio, el tipo de perspectiva que debemos tener si vemos esto como Dios lo ve, el Dios que creó el hombre y a la mujer. Y aquí queremos traer varios principios rápidamente. En primer lugar, Dios quiere que el hombre y la mujer disfruten de las relaciones íntimas. Y ya lo vimos en ese texto de Deuteronomio que tú citaste, en el pasaje de Proverbios, en Cantar de los Cantares. O sea, el propósito de las relaciones íntimas no se limita a la procreación. Y lo vemos claramente en el texto de Proverbios, cuando le dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Sí. O sea, que esa mujer ya no podía concebir, probablemente. Y sin embargo dice, alégrate en ella. Entonces, eso quiere decir que eso debe ser una meta de cada esposo y de cada esposa, de lograr que él tenga placer y que el esposo, la meta sea que la esposa tenga placer. Exactamente. Para eso hay que hablar, para eso hay que tener esa apertura. Por eso es que antes de llegar a este tema, era necesario que habláramos de otros temas. Porque definitivamente no se puede tener intimidad en el lecho matrimonial si no hay intimidad en el contexto de la mesa, cuando estamos hablando. O sea, hablamos en una conversación anterior acerca de lo que era abrir el corazón. Bueno, es de eso que se trata la intimidad. El lecho matrimonial es como el clímax de esa intimidad, pero esa intimidad se va forjando de otra forma. Y debe ser un deleite. Primero a los Corintios 7. Pablo dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, parece que le hicieron una pregunta a Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Está Pablo contradiciendo aquí lo que todo el resto de la Biblia dice? No, muchos buenos exégetas entienden, por otra cosa que Pablo va a decir más adelante, que venía una persecución y el apóstol Pablo está diciendo, por esta tribulación que se nos viene encima, si es difícil huir soltero, imagínate lo que es hacerlo con una esposa y con muchachos. Pero él dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y ahora escuchen, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. O sea, ahí no se está planteando que el hombre es el único que busca a su esposa para tener relaciones. Ahí se está diciendo, no, el hombre debe cumplir. Y me llama la atención, amor, que Pablo cite primero al hombre. Hombre, cumple con tu mujer el deber conyugal. Y luego dice, mujer, cumple con él tu deber conyugal. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, que desde el momento en que nosotros decimos, sí, acepto, mi cuerpo te pertenece, tu cuerpo me pertenece, eso es lo que Pablo está diciendo. Y entonces este asunto de muchas mujeres que decimos por la noche, estoy cansada, me duele la cabeza, cuántas cosas más, excusas para no estar con su marido. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, porque de esa manera nosotros también protegemos a nuestros maridos en santidad, porque si no, un hombre que está insatisfecho pues puede ser tentado, está más vulnerable. Sin embargo, debo decir aquí, ahora déjeme decir la parte del hombre, ¿verdad? Debo decir que si el hombre se da cuenta, sobre todo en este tiempo de cuarentena, la esposa tiene escuela en el hogar, la casa, puede ser que de verdad esté cansada, no es una excusa. Sí, sí. Y ahí el esposo debe ser perceptivo y decir, no te preocupes, amor, yo no me voy a morir porque no podamos estar juntos esta noche. O sea, tiene que haber de la mujer disposición, pero tiene que haber paciencia también de parte del hombre. Es algo que viene de los dos lados. Y por otra parte, si una mujer se está negando constantemente y el hombre cae en pecado, sigue siendo pecado, hombres. O sea, tú no tienes ninguna razón para caer en adulterio. No tienes ninguna, ni una sola, porque vas a pecar contra Dios. Ahora, el hecho de que la mujer se esté negando constantemente la hace a ella cómplice sin quererlo, probablemente, del adulterio de su marido. Pero maridos, eso no elimina para nada
que tu pecado sigue siendo pecaminoso. mismo. Y de hecho, Pablo lo dice explícitamente en el versículo 5. No os neguéis el uno al otro, no lo hagan, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. O sea, hay un propósito aquí. Mira, amor, yo necesito en este momento buscar el rostro de Dios con tal intensidad que hasta voy a ayunar en cuanto a la comida y quiero ayunar en cuanto al sexo. Eso puede pasar. Pero Pablo dice, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, aquí está diciendo primero que esa esa continencia debe ser de consentimiento mutuo. Exacto. Los dos deben estar de acuerdo, no una sola parte. Segundo, debe ser con un propósito espiritual en mente. Y tercero, no puede ser por mucho tiempo. O sea, las tres cosas están ahí en el texto. Así que las relaciones íntimas deben ser regulares. Eso es lo que Pablo está planteando ahí. ¿Y qué significa eso concretamente? Bueno, que los dos estén satisfechos. Sí. En cuanto a las relaciones, deben hablar y deben llegar a un punto, ¿verdad?, de satisfacción para los dos, de acuerdo. En las relaciones íntimas, como en todas las áreas de la vida cristiana, es más bienaventurado dar que recibir. O sea, lo que tú decías hace un rato, el esposo debe dedicarse a su esposa, porque el hombre y la mujer no funcionan iguales. El hombre funciona con los ojos, la mujer no funciona así. O sea, no creas, hombre que me estás escuchando, que porque te quites la camisa tu esposa se va a caer derretida a tus pies. La mujer es más lenta, y yo creo que Dios lo hizo así para que aprendamos a amar, para que aprendamos a amar con paciencia, para esperar, para preparar a la esposa para el acto sexual, porque la mujer y el hombre no son iguales. Si hay algún problema de conciencia, por ejemplo, en alguna práctica, y aquí, como decíamos, no estamos para aclararlo todo, pero busca consejo en personas que te aconsejen bíblicamente. Busca consejería, lee buenos libros cristianos que te ayuden en cuanto a ese tema. Y, por ejemplo, en la relación, ¿cuál debe ser el punto de que una esposa diga no? No, definitivamente no. Bueno, en primer lugar, se está violando claramente un mandato bíblico. Eso es una buena pregunta. Por ejemplo, que el hombre quiera ver pornografía para excitarse. No, eso está mal, eso es pecado de ninguna manera. Que el hombre quiera hacer cosas que no son naturales. Por ejemplo, el coito anal, eso no es natural y de hecho causa muchos problemas de salud. Hay varias preguntas ahí que debemos hacernos. O sea, la Biblia lo prohíbe claramente. Dos, es antinatural. Ahora, tenemos que tener cuidado con lo de antinatural. Porque, por ejemplo, lo natural es que la mujer amamante al bebé con su pecho. Sin embargo, en Cantares y en el mismo texto de Proverbios dice, sus senos te satisfagan en todo tiempo. Es natural que un hombre se siente excitado al ver los pechos de su esposa o que quiera besarlos. Sí, es natural, porque la misma Biblia lo dice claramente. Entonces hay que tener cuidado con el tema de lo natural y lo antinatural, pero hay cosas que evidentemente el ano no se hizo para que nada se introdujera por ahí. Eso se hizo para que algo saliera por ahí, y es precisamente algo que puede ser un problema de salud. Sí. O sea que si los dos tienen que sentirse cómodos en lo que están haciendo, y por eso repito, si hay algo que incomoda al hombre o a la mujer, busquen consejo. Pero repito, de alguien que los aconseje bíblicamente. Ahora, de verdad, ahora es que el tiempo se nos fue y por mucho. Debemos dar gracias a Dios por el regalo que Él nos dio en el sexo y disfrutar de ese regalo según el diseño de Dios, no según las distorsiones del mundo. Del mundo, sí, que es terrible. Sí, porque al final de cuentas, si Dios creó el sexo primariamente para su gloria, nosotros estamos distorsionando y pisoteando la gloria de Dios cuando, por ejemplo, el matrimonio homosexual, Pablo dice claramente en 1 Corintios, en Romanos capítulo 1 y en 1 Corintios 6, dice claramente que eso es una distorsión clara, eso es pecaminoso. El sexo fuera del matrimonio, ya sea entre solteros o ya sea una persona con otra que está casada con alguien que no es tu mujer, o sea, todo eso es pecaminoso y debe ser evitado. En este tiempo de cuarentena, especialmente, no descuidemos la apariencia física, cuidemos, ¿no? Obviamente no vamos a andar
estamos en casa y todo lo demás, pero cuidémonos de la apariencia física y planifiquémonos de tal manera que si bien cuidemos a los niños y hagamos todo lo que tengamos que hacer, cuidemos la higiene, eso es muy importante. La higiene, los olores, sí. todo eso es importante en la relación. Para que nosotros sigamos en este tiempo de cuarentena disfrutando del regalo que Dios nos dio en las relaciones íntimas. Si tú no puedes darle gracias a Dios por las relaciones íntimas en el matrimonio, no es porque tú eres más santo, es porque tú no tienes la mente de Cristo. Nosotros debemos dar gracias al Señor de la misma manera que damos gracias por los alimentos, que damos gracias por todos los buenos dones que el Señor nos ha dado. Pero gracias por haber estado una vez más con nosotros y los invitamos a que si tienen preguntas no solamente acerca de este tema, sino acerca de cualquier otro de los temas que ya hemos tratado en las conversaciones anteriores, escríbanos al Facebook donde aparecen estos episodios o al canal de YouTube y nosotros en los chats y nosotros con mucho gusto vamos a tratar de responder esas preguntas. Así que hasta pronto. Hasta pronto, buenas noches.